Hola, un placer estar de nuevo con ustedes. Esto es Tao y Economía, su canal en YouTube, vocero de el conglomerado de redes sociales compuesto de Martín Valores Inmobiliaria y Proyecto UBIT. Esta es la introducción de una conferencia que estoy preparando, titulada ¿Cómo protegerse y atravesar con éxito la inflación? Como estoy aún preparándola, iré presentándola en forma de capítulos, de manera que esta introducción queda también como una especie de preámbulo. Esta conferencia es gratis, sin embargo, es la síntesis de un webinar que estaremos impartiendo en nuestra plataforma de aprendizaje en línea del proyecto UBIT. Pero antes de iniciar, quiero compartir la información reciente más relevante. Empezamos con Fauci, que renunciará en diciembre y sus memorias están en proceso, como es lógico. Citi emite una advertencia apocalíptica sobre la inflación del Reino Unido. El Banco Central alemán teme un mayor aumento de los precios. Comenta, nuestra última estimación actualizada para el repunte adicional del 25% y el 7% en los precios del gas y la electricidad en el Reino Unido la semana pasada apunta a un nuevo cambio alcista en la inflación de este país. El gas natural en Estados Unidos alcanza el precio máximo en 14 años. Al mismo tiempo, el precio del gas natural alcanza un nuevo récord en Europa. Ahora pasamos a analizar el mercado. Bitcoin a la baja se cotiza en $21,331. El oro y la plata bajo presión también a la baja. El dólar está al alza. El Dow Jones está cayendo en estos momentos 450 puntos. El Standard & Poor's 500 pierde 67 puntos y el Nasdaq 257 puntos. A la vez, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años supera en estos momentos el 3%. Ha aumentado en la sesión 1.29%. Y vamos a profundizar un poco más en este tema. Acá tenemos el gráfico del rendimiento del bono a 10 años del Tesoro estadounidense, velas una hora. En los últimos 4 días, considerando que hay 2 que son fin de semana porque hoy es lunes, cierto que hoy es lunes 22 de agosto del 2022, ha subido 6.52%. El rendimiento del bono a 10 años del Tesoro estadounidense. Ahora observémoslo con una lectura de velas un día. Quiero que observen acá primero cómo en 100 días subió 100%, 109%. Cuando esto ocurrió es cuando, y aquí lo vemos, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo decidieron intervenir, creando lo que ellos llaman una estabilización del mercado de la deuda. Y aquí es a donde comienza esta caída fuerte en el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense. Aquí empezaron a lograr controlar esta situación hasta que, ¿qué pasó? Entró Pelosi en Taiwán y disparó esta nueva tendencia que al día de hoy no ha parado. Aquí hemos dibujado un poco las figuras necesarias para entender el esfuerzo que están haciendo. Son estas cajitas grises. Ven aquí cómo logran bajar el rendimiento comprando todos los bonos posibles al mismo tiempo. Sin embargo, el mercado entra y vuelve a vender los bonos una y otra vez, con lo cual el rendimiento sube. Veamos el precio de las materias primas. El gas alcanza 570% en Europa. El litio 349% en un año, la manteca ha subido 81% en un año, la papa 55%, el algodón 28%, el arroz 26%, el queso 25%, etc. La urea, que es tan importante, urea, amonio, el nitrógeno para los fertilizantes, ha subido 100% en un año. Los huevos, el precio de este artículo alimenticio en Estados Unidos ha subido 95% en un año. La inflación interanual en la OCDE, medida por el índice de precios al consumidor, subió hasta el 10.3% en junio del 2022, en comparación con el 9.7% en mayo del 2022. Esto representa el mayor aumento de precios desde junio de 1988.
La inflación interanual, que sigue viéndose afectada por los precios de los alimentos y la energía, aumentó en todos los países excepto Alemania, Japón y los Países Bajos. Alrededor de un tercio de los países de la OCDE registraron una inflación de 2 dígitos, con la tasa más alta registrada en Turquía de 78.6%. Por el contrario, la tasa más baja se registró en Japón con un 2.4%. La inflación interanual en la media de los países del G7 alcanzó el 7.9% en junio del 2022, frente al 7.5% en mayo. El aumento más fuerte se registró en Italia, 1.1 puntos porcentuales, seguido de Francia, 0.6 puntos porcentuales. Los precios de la energía siguieron siendo el principal contribuyente de la inflación en Francia, Alemania, Italia y Japón, mientras que la inflación, excluyendo alimentos y energías, impulsó la inflación en el Reino Unido y los Estados Unidos. En el área del G7, la inflación interanual, excluyendo alimentos y energía, se redujo ligeramente hasta el 4.7%, frente al 4.8% de mayo del 2022. En la zona del euro, la inflación interanual general, medida por el índice armonizado de precios de consumo, aumentó hasta el 8.6% en junio del 2022, frente al 8.1% de mayo del 2022. Fuertes subidas entre mayo y junio del 2022 se registraron tanto en los precios de los alimentos como de la energía. Avances de la estimación de Eurostat para la zona del euro en julio del 2022 apuntan a un nuevo aumento de la inflación interanual hasta el 8.9%, mientras que la inflación, excluidos alimentos y energías, aumentó al 4.0%, en comparación con el 3.7% en junio del 2022. La inflación interanual en el área del G20 ascendió hasta el 9.2% en junio del 2022, frente al 8.9% de mayo del 2022, con aumentos marcados en todas las economías de mercado emergentes del G20, con la excepción de India. Acabo de traducir y leer para ustedes el informe de la OCDE sobre la inflación en el mundo, en los países del G20, en los países de la OCDE. Mucho de lo que leí no dice gran cosa, son solo datos que para quien está entrenado le tienen gran significado. Confirman diferentes teorías que pueden haber tenido sobre lo que está pasando en la economía, pero en realidad dicen muy poco a la persona que no es versada en el campo de la economía. Y es nuestra intención siempre aclarar este tipo de cosas, porque lo que distingue, y pasa en muchas carreras, pero especialmente en el campo de la economía, los economistas se aíslan en una especie de torre de marfil, muy cerca al Olimpo, alejado definitivamente de donde estamos nosotros, la gente de a pie. Y es nuestra intención el hacer una economía comprensible para todos ustedes. Por eso es esta conferencia sobre cómo podemos cruzar la inflación con éxito, y ojalá podamos además incrementar nuestro capital, porque es posible y es cuestión de ordenar un poco el pensamiento, aprender un par de cosas, pero no tan aburridas, no tan sin sabor como lo que acabo de leer para ustedes, sino lo que ya estamos acostumbrados los que seguimos a Martín Valores Inmobiliaria y Proyecto UBIT. Un poco más de claridad, un poco más de sencillez, no tiene por qué ser difícil. Estos señores, sobre todo los economistas keynesianos, con corbata y traje, no es que esté en contra de vestirse elegantemente, todo tiene su momento, y obviamente pues ellos trabajan con saco y corbata, pero si usted les quita el saco y la corbata no queda nada, porque su pensamiento es muy cuadrado y eso los aleja del pueblo. Esa es nuestra ventaja competitiva, creemos nosotros, y por eso esta conferencia. Agradezco profundamente el que estén con nosotros poniéndonos atención. Denle like, divulguen nuestra información, eso nos ayuda muchísimo y nos vemos pronto. Chao.